Hola, buenas noches, bienvenidos a La Hora Liberal. Mi nombre es Enrique González, los voy a acompañar como conductor en el programa número 66, que está dedicado a un tema no menor: no hay dictadura buena. Creemos que es un tema relevante debido al entusiasmo por los autoritarismos, tanto a nivel Latinoamérica como también a nivel general en el mundo, y considerando que hay un renovado entusiasmo por autoritarios modernos como Vladimir Putin, o también el otro lado del mundo como Jair Bolsonaro, Donald Trump, entre otros personajes que intentan hacernos creer que son unos defensores de la libertad, pero son unos autoritarios de otro bando. Entonces vamos a dedicarnos a hablar sobre este tipo de autoritarismos modernos y sobre algunas dictaduras en el siglo XX para considerar cuál de estas pudo haber sido la menos mala, si es que cabe esta expresión. Esta noche me acompaña Francesco Irenzo, politólogo. ¿Cómo estás, Francesco? Buenas noches, Enrique. En realidad no soy politólogo, soy internacionalista, pero está bien, son ciencias hermanas, así que estamos bien. También me acompaña Pablo Maldonado, él es abogado, experto en discusiones. Querido Enrique, es un placer estar de nuevo acá con ustedes. Estábamos hablando, antes de comenzar este programa, sobre algunas ideas en torno a la democracia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bertrand de Juvenel escapa de Francia con un manuscrito bajo el brazo, está vestido como campesino y escapa a pie, literalmente, vestido de campesino y con un manuscrito bajo el brazo. Cuando logra huir y estar lo suficientemente lejos de los nazis, ya se publica su obra sobre el poder e historia natural de su crecimiento, un excelente libro. El capítulo 14 se titula La democracia totalitaria y es un tema con el que quisiera conversar con vos, Pablo, para iniciar el programa. Es ese, en resumen, podríamos comentarlo como el entusiasmo de los pueblos libres por elegir césares, por elegir caudillos autoritarios, por deliberadamente optar por tener a estas personas como representantes y escondiéndose detrás de un paraguas de es democrático, nosotros lo estamos eligiendo, entonces es bueno, como pueblo no podemos equivocarnos. Entonces creo que en la actualidad, porque vamos a ir hacia atrás en el tiempo, es muy curioso, ¿no?, que aparezcan una cantidad de líderes, podríamos nombrar a Bukele, por ejemplo, que tienen una gran aceptación por parte de la gente en sus países, pero esa aceptación no quita el hecho de que son unos autoritarios. Correcto. Ahora, hay excusas que se da para justificar esto. Hay mucha delincuencia, hay un montón de cosas, pero siempre se lo va a tratar de validar en último término con la idea de que es el pueblo el que lo ha elegido. Totalmente. La verdad que es un aspecto preocupante a estas alturas de la historia, a estas alturas de la vida, con todo el legajo que hemos tenido en años anteriores y en generaciones anteriores. Uno podría llegar a pensar, che, no aprendimos la lección, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de que este señor es un autoritario o es un dictador? Y lo que me resulta preocupante es que el punto radica en que efectivamente hay muchas personas todavía que consideran que ciertos rasgos dictatoriales son necesarios o pueden ser necesarios, ¿no? Algunos inclusive lo disfrazan de pragmatismo, que no, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que necesita el país, esto es lo que necesita la nación, y hasta se convierte en una suerte de fanáticos del país y de la nación, y como tenés que hacer algo por el país, entonces estás dispuesto a ceder derechos, a ceder libertades sobre todo, ¿no?, y darle el ok o levantarle el dedito a gente que está haciendo cosas brutalmente totalitarias. Y es interesante el punto porque efectivamente estas personas que le pueden dedicar cierto tiempo a hacer este tipo de manifestaciones pro personajes dictatoriales, en algún momento te manifiestan algunos rasgos dictatoriales, o sea, son soberbios, no son capaces de argumentarte las cosas. Básicamente son gente que de alguna forma está canalizando o está básicamente transmitiendo una imagen de lo que le gustaría tener en el país, de lo que le gustaría hacer quizás a esa persona. Obviamente ya son rasgos de personalidad, ¿no?, que diferenciará mucho entre cada persona, pero el tema es que la gente no se dé el tiempo, la tarea de poder diferenciar
cuando ya hay algo dictatorial en lo que te tenés que preocupar, digamos. Habías tocado el punto de Bukele, seguramente más adelante lo tocaremos más a profundidad, pero ahí hay un aspecto muy interesante, o sea, la gente, bajo el precio de terminar con la delincuencia, está dispuesta a aceptar actitudes brutales de una dictadura totalmente brutal, y no me refiero a la brutalidad con la que se trata a los reos, eso es otro punto. Brutalidad de agarrar y que como no te van a aprobar una ley, agarrarse y metes el ejército al Congreso. ¿No? Esas actitudes dictatoriales, o hacen lo que yo digo o les meto aquí a los militares. ¿No? Hacen lo que yo quiero o hago tal cosa. Entonces, esos son puntos que la gente debería analizar. Creo que los ciudadanos tenemos la responsabilidad de tener que buscar la objetividad en las cosas. Si bien hay ciertos puntos en los que podemos estar tremendamente de acuerdo, hay ciertas cosas que nos van a llamar la atención y nos van a tener que llamar a la reflexión y decir, un momento, esta partecita no está bien. Hay algo aquí que no encaja, este señor no está muy bien. Y puede suceder en diferentes aspectos, ¿no? Antes del programa, y seguramente también lo tocaremos, habían algunos detalles de Hayek que también nos llamaban la atención, ¿no? ¿Sabes qué? Estaba pensando, Francesco, ahorita en lo que decía Pablo. Fíjate que es una actitud de abusivo, ¿no? De matón de colegio, el tema de ustedes hacen... quiero consultarles si van a aprobar mi proyecto, ¿no? Pero detrás de mí están los militares como dando un mensaje, como diciendo, habrá consecuencias si es que no me hacen caso. Y podemos decir que todo eso está mal, pero ¿qué es lo que piensa el ciudadano que está en la calle ante este tipo de actitudes? O sea, yo puedo decir, ok, me parece que no es correcto, no es legal, pero no es legal, más es lo correcto, porque es lo más práctico y es porque él está actuando no para enriquecerse, sino para ir en contra de la delincuencia. Entonces concluimos que ciertas actitudes abusivas son tolerables si es que buscan ese bien común, si es que buscan favorecernos a todos en conjunto. Pero ¿qué pasa si este bien común está dividido en dos bandos en un país como Bolivia? Para nosotros puede ser bien común una cosa, pero para personas de otra parte del país, bien común puede ser algo totalmente distinto a lo que nosotros buscamos. Entonces, ¿es tolerable en cierto modo este tipo de actitudes o no lo es? Porque el ciudadano, la persona que nos está escuchando en la radio puede decir, oye, yo estoy en contra de los maleantes, estoy en contra de todas esas pandillas, no me gustaría que estén acá. Por eso creo que está bien que estén actuando así, porque la justicia es lerda. A ver, aquí está el problema del pragmatismo, que bien lo mencionaba Pablo. Se cae en esa trampa, ¿no? El gobierno tiene que hacerlo aunque no sea legal, o el que está a cargo tiene que hacerlo aunque no sea legal. O sea, si llegamos a ese plano, lo que hizo Hitler no estuvo mal. Llegamos al plano en que lo hizo porque el bien de Alemania y el bien común de los alemanes. Pero es que veámoslo las cosas como fueron realmente. Se exterminó un montón de personas. Ahora, si llegamos a ese plano en Bolivia, por ejemplo, que van a exterminar al narcotráfico, han tratado de hacerlo por años y no han podido. Y han tratado de hacerlo con los militares, han tratado de hacerlo la policía, después los militares y los policías estuvieron involucrados, y hay un montón de cosas de ese estilo. Entonces, si lo vemos como el bien común, o qué es tolerable, qué no lo es que no lo es. Eso es barbarismo. Es llegar a la barbarie, porque se está apuntando a que el poder crezca y crezca y crezca en manos de las personas equivocadas, las personas que van a abusar de ese poder. Yo creo que si las personas que escuchan este programa de radio, o cualquiera, empieza a pensar en lo que está haciendo Bukele en El Salvador, por ejemplo, y lo ven como algo bueno, es porque no lo están viviendo, es porque no son esas personas que se están viendo afectadas por esto. Imagínate que el presidente Arce decida que todas las personas que no piensen igual que el MAS son criminales. Y claro, como la mayoría le votó, entonces es el bien común, porque la mayoría efectivamente le votó. Entonces, el pueblo lo apoya. Exacto, si el pueblo lo está apoyando, todos los que no lo apoyaron son criminales. Podemos llegar a ese punto, donde se polariza completamente la sociedad. Y bien lo decía, el bien común no es lo mismo aquí que en otras latitudes de nuestro país. Fácilmente puede ser algo distinto en una comunidad aymara el bien común que el bien común en no sé, el barrio Hamacas en Santa Cruz. Fácilmente puede serlo. ¿Y quién somos nosotros como individuos para decir que está bien abusar de otros? ¿Cómo es posible que podamos tolerarlo? Y se toleran esa clase de cosas.
es un ejemplo claro, es el de Bukele, pero se ve en otros países, en Europa, por ejemplo, lo que pasa en Hungría, con Orbán, lo que pasa en Polonia, donde rechazan a los refugiados y va a acabar con la gente blanca, entonces eso está muy mal. En Italia está empezando a pasar con Meloni. Empezamos a ver estas cosas y hay muchas personas que le aplauden, muchas personas que están de acuerdo con que esos gobiernos son fuertes y que tienen que hacerlo porque por el bien nacional. Pero es que no piensan en las personas que están siendo afectadas. No piensan en cómo hace de mal lo que están haciendo. Ven un beneficio en el corto plazo, pero no están viendo los problemas que están generando a largo plazo. Yo creo que ahí es donde radica el verdadero problema. Segundo a la mesa, Eduardo Lema, él es emprendedor y es economista. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches para todos. Un gusto estar presente en un nuevo programa de La Hora Liberal. De lo que decía Francesco, lo voy a aterrizar aquí en este país totalmente. Entonces, si seguimos con la misma lógica, digamos, no rechazo lo que dijo Pablo, rechazo lo que dice Francesco porque no los entendía ninguno de los dos y yo solo sé que voy a estar bien si no hay delincuencia, me pongo a pensar en cómo la gente aplaudía acá en Bolivia cuando te acordás del ministro James Bond que decía vamos a meter a todos los masistas presos y mi deseo, o algo así, dijo que se pondría muy contento de si invadía el Chapare, algo por el estilo, que él personalmente quería ir, ¿no? Y la gente, claro, bravo, genial, porque va a combatir el narcotráfico. Y sí podemos decir, claro, yo estoy en contra de la violencia que genera el narcotráfico, estoy en contra de todo eso, todo lo malo que genera. Pero, ¿qué pasa si ese poder concentrado en ese ministro está ahora en políticos que creemos que no están en nuestro bando? Que, oh, mira vos cómo es la vida. Ahora lo está. Ahora hay un poder concentrado en políticos que no están en nuestro bando y que pueden utilizarlo también para abusar y buscar una excusa de decir, lo estamos haciendo por esto y es el bien común. Entonces, estas actitudes son tolerables circunstancialmente o no lo son. ¿Cuándo yo puedo decir, bueno, hay que actuar rápido contra la delincuencia y esto va a ser a través de un gobierno fuerte? ¿Qué otras alternativas tengo? Porque como ciudadano me interesa saber cuáles son las alternativas. Creo que la alternativa burocrática es lenta, no sirve para nada y que todos son corruptos y que se venden a la justicia o la justicia se vende al mejor postor. Entonces creo que no funciona. ¿Qué pasa si le doy un palango así grande al presidente del país que tiene que ser el hombre más fuerte y que va y los agarre a garrotazos a todos? Si me cae bien y es de mi bando y es de mi región, está bien, pero si es del contrario, ¿está mal? Creo que el problema de todo es que hay algunos límites que algunos entendemos que son límites claros que no se deberían cruzar, y hablo en este tema de qué tanto poder le debe otorgar o qué tantas facultades les debemos otorgar nosotros como ciudadanía a los que están ejerciendo el poder de turno, porque claro, ahí hay varios puntos en concreto. El de turno es una pieza clave. Lo decía Enrique con el escenario de James Bond. O sea, claro, si nosotros dejábamos que en ese momento se vulneren ciertos derechos, que se actúe con firmeza contra aquellos que se vea conveniente para preservar el bienestar y la paz social, bueno, ese mismo argumento puede ser utilizado hoy en día y precisamente los perjudicados hasta podríamos ser nosotros. Porque claro, si esto ya queda en un tema de percepción, si es que nosotros dejamos que sea ese político de turno, que al igual que nosotros tiene intereses, que tiene, no sé, pues actúa bajo ciertos fundamentos y percepciones de la vida, que es igual de probable que se equivoque como nosotros, porque claro, ese es el gran problema, que cuando ya hay una persona que está ejerciendo ese rol de autoridad, entre comillas, funcionario público, es como que automáticamente uno cree que todo su accionar es perfecto y que todo lo que hacen es pensando en el mayor bienestar posible, pero no lo es, y eso se puede demostrar. Entonces claro, va con esta frase famosa que bueno, en realidad se la atribuye por ejemplo a Mandela, y me parece muy bueno el escenario. Es claro, Mandela dice, y la van a conocer, Mandela dice, hoy fue con respecto a las represiones que había hacia los partidos en ese momento con el apartheid, Mandela dice, hoy fue el Partido Comunista, mañana será la Liga tal, pero pasado mañana podemos ser nosotros. Entonces si se tolera, si se da este pasito en el que dejamos que por el bienestar social
se vulneren ciertos derechos, se censure ciertos acontecimientos o un montón de ejemplos que podríamos dar, definitivamente el retroceder en ese momento, o sea, más adelante el retroceder cuando seamos nosotros los afectados o personas cercanas, ya no es posible o es muy difícil. Claro. De nuevo, o sea, el poder social que se convierte en poder estatal, que es el poder que se delega, es muy difícil de revertir. La frase incluía y no dije nada, y no hice nada, Exacto. y no dije nada. Ahora que me toca a mí, Nadie va a decir nada. nadie va a decir nada. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Es la hora 19:16 minutos. Todos los días. Regresamos en la hora liberal. Les recordamos, el tema de hoy es No hay dictadura buena. Hay esta obra de Friedrich Hayek, se llama Derecho, Legislación y Libertad. En el capítulo 17 hay un epígrafe que se llama Los poderes en situación de emergencia. Básicamente aquí Hayek, les voy a leer una parte en lo que dice, a ver, el principio básico de una sociedad libre es decir que los poderes coactivos del gobierno deban limitarse a la aplicación de normas generales de recta conducta. Si bien es esencial durante el normal funcionamiento de la sociedad, debería suspenderse temporalmente cuando se ve amenazado el mantenimiento a largo plazo de ese orden. Aunque normalmente los individuos solo se ocupan de sus fines más concretos y en esta tarea cooperan del mejor modo posible al bienestar común, pueden surgir circunstancias temporales en las que preservar el orden general se convierte en objetivo común fundamental y en las que, por consiguiente, el orden espontáneo a escala local o nacional debe convertirse por un cierto tiempo en organización. Cuando existe la amenaza de un enemigo externo, cuando estalla la rebelión o la violencia arbitraria o una catástrofe natural, exige que se emprenda una acción rápida y se realice con todos los medios disponibles. Es preciso conceder a alguien unos poderes de organización coactiva que normalmente nadie posee. Me estresa mucho esta parte del libro, porque ahí Hayek lo que está diciendo es todo bien, señores, con la libertad, excepto en ciertos aspectos. Si bien más adelante Hayek señala los peligros de otorgar en situaciones de emergencia un poder excepcional a alguien o a una asamblea, porque también lo menciona, él dice, estos son los peligros, ya te pone la carta sobre la mesa, ya está diciendo, es como que hay esta opción, y eso me parece no solamente malo, sino además imprudente, porque a partir del instante en el que se le da poderes excepcionales a un gobernante, a una asamblea, para poder gobernar en este estado de emergencia, los ostentadores de poder van a crear nuevas situaciones de emergencia para que el Estado se mantenga. Y no vamos a salir de ahí. Ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría fue un estado de emergencia en el cual planeábamos evitar que las cosas vuelvan a ocurrir. O no sé si ya fueron al cine a ver la película Oppenheimer, no les voy a hacer ningún spoiler, pero obviamente la historia dice que después de haber estallado las bombas en Japón, todos trataron de armarse nuclearmente por el miedo a que les ocurra lo mismo. Entonces fue una carrera nuclear en donde vamos a ver quién tiene la bomba más grande. Dicho en un sentido que todos podamos entenderlo. Entonces me parece que esa idea de otorgar poderes excepcionales en situación de emergencia no está completa. No es algo real, porque conjuramos un mal que después no vamos a poder controlar. Pablo. Me fascinan dos cosas. La posibilidad de dar referencias de libros, que la gente que nos está escuchando luego pueda ampliar más y que los pueda venir a comprar a Liberland, que está acá, aprovechando el dato. Edu. Tenemos los tres libros. Lo tiene los tres libros, Edu, así que pueden venir. Mira, hay una parte que me pareció interesante a medida que lo ibas leyendo, iba meditando, y efectivamente de alguna u otra manera Hayek en ese punto no lo voy a validar, pero está más o menos describiendo lo que en la Constitución que tenemos y en muchas constituciones es lo que se llama estado de excepción. Que efectivamente tu normativa tiene que contemplar que ante un evento catastrófico, por la complejidad del momento, se deba ceder cierto poder que en otras circunstancias no se lo darías, en términos simples, ni loco a ningún gobernante. Entonces cabe que al momento de tener esta normativa, uno tenga la normativa tan clara
que te permita restaurar el orden normativo, me refiero el orden de bloquearle el poder al que lo detenta. O sea, ¿hasta cuándo va a mantener ese poder extraordinario que se le ha dado por una situación compleja, como pudo haber sido la pandemia en su momento? Aunque, bueno, tengo que reconocer que cuando empezó la pandemia nadie sabía a qué atenerse, había mucha preocupación, desconocíamos específicamente de qué se trataba la enfermedad, de pronto habían muertes, todo el tiempo salía en la tele la cantidad de contagiados y fallecidos. Algún economista por ahí decía que sí, pero el número es insignificante, digamos, en términos de números sí, pero digamos el temor, el pavor estaba ahí, y eso generó que se puedan generar, valga la redundancia, algunas situaciones que hoy en día ya las vemos y decimos, ¿qué pasó acá? Por ejemplo, el ministro al que hacías referencia, James Bond Rambo, iba y vaciaba locales de la gente que salía a abrir y a atender, ¿no? Creo que pasó en el Alto, me parece. La gente estaba pasando hambre, tenías que vender algo, ¿no? Se llegó a ese punto de brutalidad, se llegó a ese punto en el que, ok, si vos querés arriesgarte y salir y contagiarte, pero porque no te queda otra, porque tenés que vender, porque no tenés ingresos, ¿no? O porque obviamente la gente necesita productos que vos tenés en tu tienda y se están arruinando, bueno, eso es un riesgo que lo tendrás que asumir. Bueno, esos son detalles que ya, pasado el tiempo, después de que pasó el tiempo ya los podemos analizar mejor, pero en ese momento de cierto pánico que tuvimos realmente, hubo un pánico generalizado respecto a lo poco que sabíamos de la enfermedad, ahí sí tuvimos un ejemplo de haber otorgado poderes extraordinarios al Estado, ¿no? O a personeros del Estado, para que puedan hacer cosas que en otra situación no se hubiesen realizado. Me llama la atención eso porque, no sé si te acordás a propósito de la película de Christopher Nolan, en The Dark Knight, Francesco, hay una conversación entre Harvey Dent y Bruce Wayne cuando se sientan en un local, y Harvey Dent está diciendo, no necesitamos un héroe enmascarado que actúe fuera de la ley, necesitamos a alguien que sea visible y que haga las cosas prácticas, rápido. Y pone un ejemplo, dice, antiguamente los romanos suspendían la república y le otorgaban poderes excepcionales a una persona cuando habían problemas, y esta persona tenía que actuar para resolver los problemas, y él dice, eso era bueno, y su novia lo interrumpe y le dice, oye, pero la última persona a la que le dieron poderes excepcionales se llamaba Julio César y nunca devolvió el poder. Entonces ese es uno de los grandes peligros que a mi parecer tiene la idea de decir, tenemos problemas, es que siempre vamos a encontrar problemas. Claro. Y el gobernante al que le das poder excepcional siempre te va a decir, tenemos este problema y me necesitas. Aquí es fácil llegar a esta conclusión, ¿no? Las personas dicen, no, pero es que no puedo trabajar bien, entonces el Estado debe tener más poder, o el gobernante debe tener más poder. Hay más criminales, más poder para el Estado. Hay que incrementar el gasto público, hay que tener más militares en la calle, hay que tener más policía. Cobren más impuestos. Cobren más impuestos. Gasten por más. Por supuesto, claro. Gasten más en deuda. Endeudémonos. Yo creo que un problema muy grande con el estatismo, porque esa es la raíz de todos estos problemas, es el estatismo, el amor por el Estado, el amor por el poder centralizado en un grupo específico, nos lleva a tener personas que tratan de hacerse con todo el poder posible y tratan de aprovechar estas situaciones o estas emergencias, entre comillas emergencias, porque no todas lo son. Algunas sí son fidedignas emergencias en la vida real, cosas que no se pueden controlar, desastres naturales, esa clase de cosas que sí justificaría hasta cierto punto, no completamente, como aquí decía Hayek, nuestro queridísimo Hayek, de que hay que darle el poder absoluto y olvidarnos de las leyes. No. Tiene que haber condiciones para que esas cosas sucedan, condiciones para que ellos puedan ostentar el poder hasta cierto punto. Lamentablemente, eso no se da. Y bien lo decía Pablo, hay infinidad de ejemplos sobre cómo todas las constituciones tienen ese apartado, esta excepción, ¿no? Yo creo que ese es un problema que no vamos a poder salir jamás como humanidad, siempre y cuando el Estado, como lo entendemos ahora, sigue existiendo y va a seguir existiendo, por supuesto, ¿no? No es que yo sea un anarquista que quiera destruirlo todo, pero sí creo que en medida que el Estado exista, en medida que el poder sea algo tan fácil de obtener con medidas excepcionales, esto va a seguir sucediendo.
esto va a seguir sucediendo y no vamos a poder cambiarlo. Yo creo que ese ejemplo que diste de Dark Knight y cómo Harvey Dent hablaba de la República Romana, eso fue el principio del decaimiento de Roma. Porque claro, pasaron de ser la República a ser un imperio luego de César. Pero ¿y qué pasó después? ¿Cuánto tiempo duraron? ¿Cómo cayó la República? ¿Cómo cayó el Estado romano? Por nada más que darle el poder absoluto a alguien que mandaba. Si lo veamos en un plano actual, vemos cómo cada vez empeora la situación para las personas que llegan a estar en esa situación, a las personas que son quienes gobiernan con poderes absolutos. Miren la situación de Venezuela, un ejemplo clarísimo de esto. Nicolás Maduro está con los poderes absolutos en su estado, y es un estado completamente destruido. Se le han ido 5 millones de personas de su país, o más. 5 millones es más o menos la estimación. Y la economía no se va a recuperar jamás, no a este paso al menos. Tienen una economía que no funciona para nada, claro, él controla todo, tiene un ejército prácticamente en las calles en todo momento. Pero ¿y qué va a pasar con Venezuela? De aquí a 20, 30 años, ¿ustedes creen que se va a solucionar? ¿Creen que el Estado va a decidir de tener menos poder absoluto que el gobernante que venga después de Maduro? Porque Maduro no va a vivir 30 años más. Y si vive 30 años más sería una desgracia para la humanidad. Claro, es que es el mismo caso de Cuba. Cuando se muera Fidel Castro, claro, ahí la situación va a mejorar. Ahí vamos a poder comprar parcelas en las playas cubanas y vamos a hacer hoteles y todo va a estar bien cuando mueran los Castro, digamos, y ya no hay los Castro, pero tenemos una especie de comisarios que han tomado su ahí está lugar. El problema, el poder se vuelve algo ad vitam por toda la vida. Por toda la vida, y hasta que mueren, y el que viene después no va a soltar el poder, va a tratar de incrementarlo. Por lo tanto, ¿cuál es la solución entonces con el tema, por ejemplo, Eduardo, con lo que mencionaba Venezuela, Francesco? Es interesante porque la gente te dice, ok, Maduro tiene todo el poder, tiene militares, tiene represión, entonces no vamos a tumbarlo a Maduro a través de Twitter, no vamos a poner hashtag, por favor, Free Venezuela, digamos. Entonces la solución, dicen algunos amigos venezolanos, que sería un tipo Pinochet lo que necesita Venezuela, ¿no? Una dictadura de derecha que arranque esa dictadura de izquierda para que podamos estar bien. No sé realmente si esa sea la vía, o sea, estás con ese argumento llamando a que se utilicen los mismos mecanismos, solo que vengan de otro lado y de otras formas, para atacar el problema que realmente te está asediando y lo está haciendo hace mucho tiempo. Evidentemente, el tema del activismo digital y demás no va a hacer que un problema de esta magnitud se solucione, pero sí hay otras vías en este campo ya de, qué sé yo, la presión que puedan ejercer las organizaciones o que esto se visibilice a nivel internacional, que eso ya se ha hecho, ¿no? O sea, ha habido muchos intentos de mostrar lo que realmente pasa en Venezuela y ya hasta el suceso se ha naturalizado. Entonces, ahí, bueno, si me preguntas sobre soluciones, sería ver, o sea, muy bien con el contexto propio venezolano, pero ver cuáles son las salidas que actualmente tienen. Viene un proceso eleccionario en el que se pone mucho en juego, pero claro, se entiende ahí la desconfianza de la gente, se entiende el descontento, pero definitivamente, y aunque se va a jugar con un árbitro nuevamente totalmente parcial, el asunto aquí está en que las vías no son el de validar la fuerza, el de validar la violencia, el de que haya un golpe de Estado y que entren y pongan, o sea, todo eso que estabas leyendo sobre Hayek, no es la salida. Entonces, es un tema muy complicado per se, pero lo que se tiene que entender es que venga de izquierda, venga de derecha, ese tipo de medidas no tiene otro tipo de resultados. Por ende, y bueno, sin apartar de eso, el valor moral que realmente eso implica. Entonces, no porque venga de una dictadura militar o porque venga de la más grande rebelión de pueblos de la izquierda, debería cambiar nuestra manera de ver esta clase de cosas. Vamos a una segunda pausa y regresamos en la hora liberal. Es la hora 10. Regresamos en la hora liberal. A ver, estábamos hablando sobre Venezuela, sobre el tema de las dictaduras
de izquierda, dictaduras de derecha. Algunas personas consideran que hay dictaduras menos malas que otras, y otros son más intrépidos, dicen que hay dictaduras que son deseables. Para la tranquilidad de usted, Radio Escucha, hemos hablado bastante bien sobre Friedrich Hayek, todos los liberales a lo largo de los 66 programas, pero aquí ha quedado un mal sabor respecto a lo que dijo Hayek. Voy a terminar de leer una parte para que queden tranquilos. También ustedes tres, porque parece que se han olvidado de lo que decía Hayek acá. Sin embargo, no es absolutamente necesario que el mismo organismo tenga el poder de declarar la situación de emergencia y al mismo tiempo asumir los poderes correspondientes. Correcto. La mejor precaución contra su abuso parece ser que la autoridad que puede declarar una situación de emergencia tenga que renunciar a los poderes que normalmente tiene y mantener solo el derecho de revocarlo en cualquier momento. En el esquema que hemos sugerido sería evidente la Asamblea Legislativa, que no solo debería delegar a algunos de sus poderes, sino también otorgar a quien lo delega poderes que nadie tiene en circunstancias normales. Lo que está diciendo es que deberíamos hacerlo, pero no con las patas. Contrapesos. No, claro, tendríamos que hacerlo no con las patas, al menos para reivindicar a Hayek, porque seguramente alguien va a salir, sí, y acuérdense que Hayek estuvo de acuerdo con Pinochet, ya que lo estamos mencionando a Pinochet, y eso es mentira, por cierto, es una pelea entre dos intelectuales que hubo en la década de los 80. Se ha cuestionado mucho las visitas de Hayek a tiempos dictatoriales en es Sudamérica, cierto que Hayek y eso no debió elegir un bando, pero que él haya validado y que haya apoyado, eso asesorado, eso es un sinsentido. Parte de la propaganda. No, claro, es parte de la propaganda. Ahora otra cosa que quería mencionar, miren, a ver, volvamos a Bertrand de Juvenel. Él habla aquí sobre la militarización total de las sociedades. ¿Qué ejemplo pone? ¿Ya? El error de Occidente, dice de Juvenel, fue que fueron pues muy civilizados, en el sentido de que voy a contar con un ejército voluntario para ir a luchar contra una nación que había militarizado totalmente a su sociedad, en donde hasta las mujeres formaban parte del conflicto bélico, en el sentido de apoyar con producción. Las empresas privadas empezaron a apoyar al régimen, los mismos científicos, o sea, todos trabajaban para apoyar esta maquinaria bélica, pero el mundo libre, no, con la gente voluntaria. Entonces, más adelante fue que Estados Unidos recurrió al servicio militar obligatorio, o sea, la barbarie de los nazis obligó a igualar en barbarismo a los demás países, porque si no, de Juvenel dice, no había otra salida. Entonces parece ser que, y esto es muy al inicio del libro, o sea, conviene leer todo el libro obviamente, pero muy al inicio del libro parece que nos está diciendo, cuando estamos ante un mal tan grande como estábamos diciendo antes Venezuela, digamos, tendríamos que igualarnos. Y ya decía Eduardo, digamos, el problema está en que queremos solucionar un problema a través de los mismos métodos que generaron el problema. Exacto. ¿Será esto correcto? No sé qué opinan ustedes. Y a ver, antes de que sigamos con esto, yo creo que aquí el problema con Hayek puntualmente es que él fue muy inocente. ¿Sí? Es muy inocente lo que está escrito en este libro, en esa parte particularmente, de decir, bueno, no, es que los poderes no debería tenerlos el mismo. Es muy inocente. Es muy inocente pensar que el poder funciona de esa manera. Es muy inocente pensar que las personas que son las que ostentan el poder van a funcionar de esa manera. Por supuesto que si yo puedo acceder al poder ilimitado, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Es lo que haría cualquier persona que tiene 2 dedos de frente. Normal. Y yo tengo más de 2, además. Así que, con eso, yo veo que Hayek y cualquiera de los austríacos en general, de la Escuela Austríaca de Economía, son muy inocentes en términos de poder. ¿Sí? No es una crítica, a la estructura de la escuela austríaca, porque en realidad no es en lo que se especializa, pero sí creo que mucho de lo que escribieron fue pecar de inocencia. Fueron muy idealistas con las cosas que escribieron. Ahora, sobre Bertrand de Juvenel y puntualmente sobre esto de que se fue muy civilizado, no es que se fue muy civilizado, ahí está el problema. No se pensó que iba a poder pasar eso después del contexto histórico. Veamos cómo quedó Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, pues que iban a pensar que Alemania no se iba a poder recuperar jamás. ¿Qué esperarían de un país que estaba endeudado, un país que tenía un montón de en su contra con todo el continente? ¿Qué esperaríamos sobre todo lo que podía haber pasado con la gente que quedó en Alemania después de la Primera Guerra Mundial? Que tenía sanciones, además. Entonces, aquí
está bien, él no era de la escuela austriaca, no puntualmente, pero también creo que él fue muy inocente en ese sentido. Pensar claro, que después hizo otras cosas. Claro, por supuesto, yo entiendo. Es como para picarlo a Francesco porque no lo ha leído el libro. Digamos. Lo tengo, pero voy a leer, ya estoy en otra. Pero el punto al que voy es que a veces desde el idealismo de la academia somos muy inocentes. No entendemos el poder como realmente funciona. No entendemos las relaciones de poder. No entendemos que el Estado, al centralizar el uso de la fuerza, siempre va a tratar de crecer. Su naturaleza es crecer. Entonces, si alguien puede ostentar ese poder de crecimiento estatal, lo va a hacer. Lo va a hacer, sea de izquierda, sea de derecha. Y yendo a la idea de que si es mejor una dictadura de izquierda o de derecha, ninguna es mejor. Ninguna. Son igual de malas. Son igual de malas porque hay gente que vivió más las dictaduras de derecha en Latinoamérica, el plan Cóndor y demás, y como ustedes quieran verlo, contra el comunismo. Pero la mayoría de las personas sabe que eso no estuvo bien. Sabe que eso fue algo malo, lo sufrió. Eso llevó a que haya una gran tendencia de izquierda en Latinoamérica después de que ese plan feneció. Hay personas que todavía desean vivir en eso. El punto fue ese grado de revanchismo que se generó. Como estos nos atacaron, nosotros los atacamos en la misma medida y al final la violencia escala, y eso es algo muy particular de estos casos. ¿En qué momento la frenas la violencia? ¿En qué momento alguien dice, bueno, basta chicos, esta no es la forma en la que nos tenemos que solucionar las cosas? La verdad que sería bonito que eso pasara, pero con la naturaleza humana yo creo que, y esa pregunta que hizo Enrique, ¿qué va a pasar con Venezuela? ¿No sería bueno un Pinochet, que es lo que decían algunas personas fuera de Bolivia? Muchas personas de verdad creen que eso va a ser la solución. De verdad piensan que esa es la solución. Con Cuba, con Nicaragua. Con el país que sea, que tenga un gobernante que sea dictatorial o que sea autoritario. Y no solo con la izquierda, ¿no? Porque con la derecha pasa lo mismo. Ya di yo los ejemplos de Europa. Miren lo que puede pasar después. Claro. La izquierda se está rearticulando en Europa. Y lo mismo está pasando en Latinoamérica, pero con la derecha. Claro. Y no es un cuento nuevo. O sea, fíjate que, recordemos a von Mises en liberalismo, dice, a ver, si ustedes van a reaccionar con violencia contra los movimientos bolcheviques, y él está dando un diagnóstico después de la Revolución Rusa, o sea, estamos hablando de 1927, si ustedes van a reaccionar con violencia, puede que los detengan, y si van a darle un mérito al fascismo, sería el haber actuado, pero ¿cuál es el problema de esto? Que después la gente se va a olvidar por qué utilizaste la violencia. Correcto. Y va a ver que las ideas que motivaron a la existencia de los bolcheviques, o sea, esas ideas siguen existiendo, las aplastaste con las botas, pero esas ideas van a seguir ahí y se van a levantar con más fuerza para ir en tu contra. O sea, aunque no las estás pruebas con un decreto. Nada. Bueno, no dejo de pensar en una imagen que también Enrique se le va a volver a la mente, y muchos aquí, es a las señoras que salieron y se arrodillaron afuera de la brigada, que orando y pidiendo a todos los militares que estaban ahí, que por favor gobierno salgan a defender. Cívico, militar, claro, es que cuando los militares gobernaban había mucha más paz. Ese es un caso muy complicado, que de hecho esa es una de las representaciones claras en lo que el doctor H.C.F. Mansilla trata en su pequeño ensayo sobre la cultura política, precisamente en esta de la posibilidad del autoritarismo popular, o populista, perdón. Que lo que él hace es reflejar y muestra cómo la mentalidad boliviana está compuesta, y desde antes de los inicios de Bolivia, de hecho, o sea, con influencia prehispánica incluso y todo, con una tendencia hacia el autoritarismo, hacia el paternalismo y hacia el estatismo, entendido de esa forma. Y precisamente, bueno, cuando más o menos ya sabíamos que íbamos a hablar de este asunto, se me vino a la mente un tuit que se escribió allá por el 2018, previo a la pandemia, previo al fraude electoral. Ya había pasado lo del 21 de febrero, pero contrariamente a una líder de oposición, en ese entonces una asambleísta nacional, escribió en su Twitter lo siguiente. Bueno, el Twitter duró unos 15 minutos a lo mucho. Pero hay screenshot. Y dice así: prefiero dictadura de botas que de ojotas. Dios. Efectivamente, el asambleísta seguro tomó un café muy amargo en la mañana, no sé qué pudo haberle pasado. Batalla de los gallos, vio que rimaba. Y lo vio en un video y lo tuiteó. Pero lo raro ahí fue que, ya luego sube el screenshot y luego algunos medios de comunicación lo pusieron y dijeron, ¿qué le pasa a esta señora? Claro. Y la crítica principal ahí no era un análisis sobre el por qué el autoritarismo.
¿Qué es lo que tratamos de hacer ahora? O sea, la crítica más sonada en ese momento no era el ¿por qué una de izquierda? ¿O por qué una de derecha y no una de izquierda? O sea, ¿por qué? Sino era una ofensa porque la gente les parecía que era un tema racial, sí, netamente. Sí, claro. Que era un tema racismo y que la diputada en este caso se debería retractar porque ella había hecho una separación por cuestiones, no sé, económicas, raciales y demás. Barcas. Pero fue una locura. O sea, en ese momento hubiera venido muy bien La Hora Liberal con este programa porque, claro, la gente, cuando ya se habla de esta clase de medidas, o sea, y peor aún, ¿no? O sea, estas personas, no puedo decir que han tenido la dicha, definitivamente no, pero, o sea, nuestros padres, nuestros abuelos, saben lo que implica una dictadura de botas. O sea, saben todo lo que eso significa, todo lo que eso ha representado y todo lo que ha marcado en sus vidas diarias, en sus planes de vida, en la manera en la que ellos configuraban sus planes a corto, mediano, largo plazo, la violencia que sufrían, todo ese martirio constante y presión constante de que no podías opinar a favor, no podías opinar en contra, que no podías organizarte, no podías salir, tenías que volver, que tenías que hacer caso a ciertas normas, o sea, es una locura que pensar que aún así, o sea, personas que han vivido eso, validen de esta manera, de nuevo, o sea, hay que dar el privilegio a la duda y bueno, todos tenemos malos días, ¿no? Pero un tuit así refleja todo eso que estamos hablando, o sea, la mentalidad del boliviano promedio y muchas personas que nos están viendo y escuchando ahora, bueno, tal vez ustedes no, pero personas que están a sus costados, familiares, podrían validar tranquilamente un tuit como este, o la idea del tuit. Entonces, aquí el asunto está, y claro, la controversia que hace algunos años surgió en un muy buen post de Estudiantes por la Libertad, que era precisamente el entender y mostrar que cualquier dictadura, venga de izquierda o derecha, incluso si es uno de los más grandes íconos de la política cruceña, es totalmente inaceptable y no es bienvenida, no son bienvenidas estas clases de ideas por todo lo que significan, por todo lo que representan, por todo lo que es. Si uno tapa los personajes y no sabemos quién es y ponemos así como si uno quisiera hacer un test de diferentes cervezas, ¿no? Es exactamente lo mismo. No importa si la cerveza es negra o rubia o nada. Es racial lo que dijiste. No, porque lo estoy aplicando en el campo de las cervezas. ¿Tenemos botón de censura? Hay la cerveza rosada, por ejemplo. Ah, claro. Hi, Barbie. Ya que está Barbie. Entonces, es complicado el asunto. Hay una parte bien brutal y las cuentas no cierran. A ver, ¿qué saben hacer los militares? Matar. Y específicamente los militares bolivianos, matar a bolivianos. Y en ese contexto, uno vio a esas señoras arrodilladas con un rosario, utilizando algo que se supone que es bueno como una deidad, en este caso del Dios cristiano, para pedir a los militares que salgan. Es una locura. Vamos a una última pausa y regresamos. Es la hora 19:48. Regresamos en La Hora Liberal, estamos en el último bloque. No hay dictadura buena. Pablo Maldonado tiene algo que decir al respecto. Tantas cosas por decir. Bueno, desgraciadamente tenemos un punto de hacer una autocrítica como sociedad, y es en lo que decía en el primer bloque, ¿no? ¿Hasta qué punto la gente puede mantener la objetividad a la hora de defender una idea o un personaje en particular? ¿No? Llámese que sea inclusive la dictadura de Banzer, que sea el famoso caso de Germán Bush, hoy en día Bukele. En el tema de Bukele voy a hacer un tema cortito que es importante saberlo en cuanto al combate que se hace a la delincuencia, porque hay datos que son brutales. Es cierto que mucha gente puede estar totalmente de acuerdo en que se hagan este tipo de campañas en un país donde la delincuencia ha tomado el control político. Lo que sí no tiene que dejar de llamarnos la atención como ciudadanos es que se está arrestando a gente que podría decirse que es inocente, pero es que hay un pequeño detalle. Las penas por los delitos que cometen son elevadísimas. Por ejemplo, por ahí me falla la memoria, pero el solo hecho de pertenecer a una pandilla te genera una pena de 45 años. Y es una brutalidad porque hay muchos chicos
que no es que entran a la pandilla porque les da la gana. La pandilla los absorbe porque o entras a la pandilla o te asaltan, o le hacen algo a tu hermana, o le hacen algo a tu casa, o te destrozan el negocio. Entonces esas son circunstancias muy, pero muy complejas. Entonces, en ese contexto de dictadores que tratando de hacer algo bueno meten a personas inocentes, que podrían ser inocentes, hay que tener mucho cuidado. Y bueno, de igual forma, cuando en el país surgen estas situaciones como las que decíamos en el anterior bloque, de personas que van a utilizar como medium a Dios para pedirle a los militares que salgan, y en ese contexto tenemos a estos fanáticos que consideran que la bota militar puede tener cierto poder para ordenar el país, o porque han tenido, digamos, un acto heroico en la guerra, automáticamente los convierte en personas que podrían manejar el país, y de pronto se ponen a hacer cosas brutales, ¿no? Por ejemplo, cuando recordamos el caso Bush, no tenía oposición y se convierte en dictador. O sea, algo no está bien en tu cabeza. De pronto tenés que hacer una asamblea constituyente, llamémoslo con términos actuales, una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución. Lo primero que te tenés que preguntar es, ¿qué quería cambiar en la Constitución? ¿Qué quería? Y como supuestamente los liberales de la época boicotearon, entonces que venga toda la izquierda y se conviertan en constituyentes. Le estás regalando a la izquierda y al socialismo que te hagan una constitución totalmente socialista, ¿no? Y luego, muy alegre, se te ocurre que, bueno, como no me llevo bien con estos, hago una jugada maestra, y aquí estoy haciendo comillas para los que están escuchando en radio, y saco un decreto y prohíbo la existencia de grupos comunistas, bolcheviques y todo lo demás. Pero ¿qué nivel de locura es este? En el cual, si lo tuvieses que hablar en términos serios, es un traidor. Se vale de la izquierda y luego los prohíbe. Yo creo que aquí hay que hacer una línea en cuanto al pensamiento liberal. Creo que ningún liberal estaría de acuerdo en prohibir a alguien porque piensa diferente, o en tener que cometer actos violentos porque la otra persona piensa diferente. Y ya algún momento en otro programa se hizo una crítica a algún grupo de por ahí de gente que se autopercibe liberal y tiene ideas como que, por ejemplo, que a los socialistas hay que echarlos del país. Cosas así, brutales. O sea, no cabe en la mente de una persona que piensa en la libertad, que piensa en el respeto a los demás, que porque otro piense diferente podás hacer una actitud violenta, ¿no?, contra esa persona. Y tener que entender que puede haber gente allá afuera que valida estas cosas, realmente es un asunto preocupante. Conclusiones finales, Eduardo Lema. No, se me ocurrió una campaña que podría entrar aquí para los que validan esta clase de ideas, es: con mis autoritarios no te metas. Así claro. Podríamos hacer una recapitulación de historia de los logros, avances, no sé, pues los acontecimientos heroicos de grandes personajes que hoy en día no se pueden criticar. Entonces, bueno, eso a veces lanzo algunas ideas así, pero bueno, el tema es reflexionar al respecto, estar conscientes de que estas medidas autoritarias, estas violaciones a la libertad de expresión, este afán de acaparar el poder a toda costa y utilizar todos los medios posibles para ello, incluso el pasar por normas establecidas y demás, son totalmente inaceptables. Yo hice una pequeña provocación, bueno, no, era un post comparativo que terminó siendo provocador entre por qué Bukele y Evo Morales eran la misma cosa. Entonces me puse a hacer una lista relacionada sobre todo al tema de la constitución política del Estado y me encontré con la sorpresa de que eran lo mismo. O sea, entonces invito a que todos reflexionemos. O sea, evidentemente hay los comentarios de no, nosotros necesitamos un Bukele en Bolivia claro, es tremendo, pero todo eso tiene que entrar en un campo reflexivo, porque lo que está mal, sea de izquierda o derecha, sea de botas u ojotas, está completamente mal y es inaceptable y tiene los mismos resultados en contra de nosotros. Francesco. Bueno, aquí para concluir, yo diría que si queremos vivir en una sociedad civilizada, existiendo en otras partes. En Europa está volviendo, por ejemplo. En Estados Unidos con Trump pasó algo similar. No necesariamente una dictadura, pero sí hubo un intento de llevarlo al totalitarismo. Generó sentimientos que tomaron el Congreso. Exactamente. Entonces, si queremos civilización, si queremos
una sociedad abierta, tenemos que combatir contra estos enemigos. Tenemos que combatir contra las personas que buscan tener ese tipo de gobiernos. No necesariamente en las calles, no ir a pelear, no necesariamente así. Pero sí tener una batalla con las ideas. Y creo que eso es algo muy complejo. Es algo muy complejo porque el término batalla de ideas, batalla cultural, a la gente no les gusta mucho. A mí personalmente no me gusta la idea de batalla cultural. Pero sí batalla de ideas, porque las ideas son lo que hace que las sociedades se muevan. Y si queremos una sociedad sin totalitarios, una sociedad sin dictadores, una sociedad donde no se favorezca un autoritarismo o totalitarismo por encima de otros, tenemos que introducir ideas que cambien a la sociedad. Tenemos que introducir ideas que realmente beneficien. Y las ideas de la libertad, creo yo, son las mejores para eso. Es la teoría del cambio social, ¿no? De la que se habla en bastantes grupos liberales, Estudiantes por la Libertad, como otros grupos también internacionales. Ninguna dictadura es buena. Creo que la conclusión a la que usted, Radio Escucha, puede llegar después de esta hora liberal en la que hemos tratado de reflexionar sobre este tema utilizando diferentes ejemplos, tanto internacionales, tanto nacionales y a lo largo del tiempo dentro del siglo XX también con los diferentes conflictos que hemos atravesado. No hay razón para defender una dictadura, no importa si es de izquierda o de derecha. Cito a José Venegas, en 2017 publica un libro que se llama Lo impensable, el curioso caso de los liberales mutando al fascismo. Y dice, no tienen razones, tienen miedo, como tienen todos los socialistas que ven la libertad como una amenaza latente para males infinitos y veneran a la autoridad, que es el Dios de nuestro tiempo. Vamos a seguir reflexionando sobre temas afines a las ideas de la libertad o problemas de coyuntura desde una mirada liberal la siguiente semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Es la hora 19.